Hola amigos del Halcón Maltés, libros prohibidos de la censura a la cancelación, de eso voy a hablar hoy. Los libros ya sabéis que no son objetos inocentes, contienen dentro muchas veces pura dinamita y esa dinamita han intentado cancelarla o prohibirla o eliminarla distintos estamentos de los poderosos. Voy a empezar hablando del índice de los libros prohibidos, el Index Librorum Prohibitorum, genitivo plural, que me acuerdo todavía del latín, de la Iglesia Católica. El índice de los libros prohibidos surge en la Iglesia Católica en la Contrarreforma, en el Concilio de Trento, en el siglo XV. Es un papa que se llama Paulo IV, que en latín es IV, y lo abole este índice de libros prohibidos Pablo VI, que en latín es VI. Es una curiosa simetría desde el papa que lo promulga hasta el papa que lo abole. El Index Librorum Prohibitorum, el índice de los libros prohibidos, como decía, surge en el Concilio de Trento. ¿Por qué? Bueno, pues porque un poco antes, unos cuantos años antes, se inventa la imprenta de tipos móviles. Dicen que por Gutenberg, aunque dicen que Gutenberg la copió de alguien más por ahí, dicen que existía ya inventada por los chinos, pero eran tipos de porcelana, en fin, bueno. Sin enrollarme mucho con la imprenta, resulta que la imprenta populariza el libro, es decir, el libro ya no tiene que ser copiado de forma manuscrita por escribas o por copistas, sino que ya se puede imprimir para muchos ejemplares de una forma relativamente barata. Uno de los primeros libros que se imprimen mucho es la Biblia protestante, es decir, Lutero traduce la Biblia del latín al alemán para que todo el mundo la haga accesible. A la Iglesia Católica eso le parece muy mal, porque antes estaba la Biblia solamente en latín, de manera que los únicos que eran capaces de traducirla y de explicarla a sus feligreses eran los propios curas, que para eso hablaban latín, sabían latín. De hecho, hoy el latín es el idioma oficial en el Vaticano. Todos los curas hablan el latín. Más o menos bien o más o menos mal. Los de mi colegio hablaban mal. Pero bueno, el caso es que Lutero empieza a publicar, a editar muchos ejemplares de la Biblia protestante y eso a la curia no le gusta nada. Las ideas protestantes se popularizan y son los príncipes alemanes los que la acogen para sacudirse del yugo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era no solamente un poder espiritual, sino que era un poder real, económico y militar incluso. Los príncipes alemanes se hacen luteranos, efectivamente se hacen protestantes, y el rey de Inglaterra, Enrique VIII, no solamente abraza las ideas protestantes de Lutero, sino que hace una iglesia, la anglicana, en la cual la cabeza de esa iglesia es él. Hasta el mismo día de hoy, que sigue siendo el rey de Inglaterra, la cabeza visible, la máxima autoridad de la Iglesia protestante inglesa anglicana. Ante ese cúmulo de cosas, la Iglesia lo que hace es el Concilio de Trento para hacer la contrarreforma, inspirada por Carlos I de España. Los españoles siempre hemos sido muy más que de reformas, de contrarreformas. Hemos sido más de ir a la contra que de ir innovando cosas nuevas. Bueno, la contrarreforma introduce el índice de los libros prohibidos e introduce una cosa que habéis visto en muchos libros, sobre todo en los libros antiguos, que es el nihil obstat. Hace bien poco, hasta la mitad del siglo XX, tenían escrito debajo nihil obstat, que quiere decir no se opone. Ese era un sello que ponía la Iglesia Católica diciendo que, bueno, que el libro no se oponía a las doctrinas eclesiásticas. No quería decir que estuviera a favor, pero bueno, por lo menos se podía leer porque no se oponía. Pero el índice no, el índice, amigo, era otra cosa. Eso estaba prohibido, con penas que iban desde la excomunión hasta penas incluso más severas, más terrenales y más severas, infligidas por la Inquisición. Lógicamente, las primeras víctimas del índice de libros prohibidos son las Biblias protestantes, las Biblias de Lutero, pero rápidamente empiezan a entrar libros en el índice que os sonarán. Por ejemplo, entra el Lazarillo de Tormes. ¿Por qué? Bueno, pues porque se mete con los curas, con la Iglesia. Entra, por supuesto, la Celestina, por sus costumbres licenciosas. Entra dos libros yo creo que de uno de los más grandes escritores de la lengua castellana, que es Francisco de Quevedo. Los dos libros que entran en el índice, uno son El Buscón y otro es Los Sueños de Quevedo. Sobre todo uno de los sueños cuyo título a mí siempre me ha maravillado. Se llama El sueño del infierno, pero Quevedo lo llamaba Las taurdas de Plutón. Las taurdas es las granjas donde viven los cerdos, y Plutón era, como sabéis todos, el dios del infierno.
Incluso Quevedo llegó a abjurar de alguna manera de su autoría porque tenía miedo de que la Inquisición pues le buscara las vueltas. Luego hay otra gran familia de libros prohibidos que entraron en el índice, eran los libros científicos. Rápidamente entró Copérnico, porque claro, con su libro que se llamaba Revolutionibus decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol, cosa que eso no se podía aguantar por parte de los clérigos. Nos metemos ahora mucho con los ayatolás, y con razón, y con todos estos clérigos, y se nos olvida un poco los nuestros, ¿no? Los nuestros que también metieron en el índice de libros prohibidos al bueno de Galileo, por decir las mismas cosas, ¿no? La lista creció rápidamente y había filósofos, voy a leer, como Erasmo de Rotterdam, Giordano Bruno, Voltaire, Rousseau, Descartes, todos los enciclopedistas. La enciclopedia del siglo XVIII hecha por D'Alembert y Diderot estaba en su conjunto metida en el índice de libros prohibidos porque decían cosas tan aberrantes como libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, y libros licenciosos como el de Cameron o considerados licenciosos, o Madame Bovary, o Los Miserables, o Rojo y Negro de Stendhal. En el siglo XIX empiezan a meter también libros políticos, las obras de Marx y de Engels se meten ahí. Y en España empiezan a aparecer ilustrísimos escritores dentro del índice de libros prohibidos. Pío Baroja, el impío Don Pío, pero también, sobre todo, Pérez Galdós. Pérez Galdós ha sido un huésped eterno de los libros prohibidos, porque bueno, su anticlericalismo y la idea que tenía de la España conservadora y clerical pues era muy, muy tremenda. También llegó a estar Unamuno, con Niebla, y un libro maravilloso, en mi opinión, que es La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, porque contaba como una señora casada, rica y muy guapa de Vetusta, de Oviedo, era asediada por el don Juan local y también era asediada por el magistral de la Catedral de Oviedo, por Fermín de Pas, un cura, estaba enamorado de ella y de alguna manera la asediaba. Eso, claro, tenía que estar en el índice, por supuesto. No es tan antiguo. Yo cuando estudiaba en el colegio, aunque ya tengo mis añitos, pero el cura que nos daba literatura uno de los años, al hablar de algunos escritores, como por ejemplo de Pío Baroja, decía, está en el índice, para que sepáis vosotros que aquello no estaba muy allá. El impío Don Pío, creo que ya lo he dicho, creo que así. Eso pasaba antes y ahora mismo pasa otra cosa que conviene no olvidar. Otra censura distinta, porque esta era una censura desde el poder oficial religioso, y ahora la censura viene de la cultura de la cancelación, de las redes sociales y de Internet. ¿En qué consiste esto? Bueno, más o menos lo sabéis. Consiste en que hay escritores o autores que no se pueden leer, porque rápidamente se te echan encima a las masas. ¿Por qué? Porque no diferencian entre el autor y la obra. Yo he tenido un triste ejemplo en la librería esta pasada Navidad, porque traje aquí a un escritor muy polémico, Juan Soto Ibarza, que hablara de su libro y firmara ejemplares. Bueno, a mí las redes se me echaron encima, perdí muchos seguidores. Bien, es cierto que conseguí otros nuevos, pero realmente no fue agradable, aparte de soportar pues esos insultos, simplemente por hacer mi trabajo como librero, que es traer libros, hablar de ellos y traer a escritores que hablen de esto. ¿Quiénes están cancelados? Pues ahora mismo está cancelado, por ejemplo, Pablo Neruda, porque en su autobiografía contaba cosas como una violación que él había cometido y que bueno, no le importaba mucho. Roald Dahl, por ejemplo, que incluso le han llegado a corregir libros porque lo que contaba no parece que era políticamente correcto. También, bueno, J.K. Rowling, la señora autora de Harry Potter, a pesar de haber vendido muchos libros, está cancelada por expresar sus ideas acerca de la transexualidad. La cancelación no solo es en redes sociales, en el boicot social, incluso en actos un poco de boicot, sino también es la eliminación de libros en bibliotecas, de eliminación de libros en programas de estudios. Eso está pasando mucho ahora en Estados Unidos. Y es peligrosísimo. Yo os recomiendo que hagáis una cosa. El índice de libros prohibidos se convirtió también en una especie de índice de libros a los que hay que ir porque están prohibidos, eso significa que son buenos. Bueno, pues yo creo que un poco pasa lo mismo con los libros cancelados. Yo creo que son libros que hay que ir porque dan una opinión pues heterodoxa. Ya sabéis que los griegos decían que la verdad solo estaba para los dioses, los seres humanos, los mortales. Solo podríamos tener opinión, es decir, doxa, y estaba la opinión recta, ortodoxa, y la opinión distinta a la heterodoxa. Bueno, pues los libros cancelados son libros de los heterodoxos y eso está muy bien. Yo recomiendo
que no os dejéis cancelar, que no dejéis que os cancelen, que el pensamiento tiene que ser muy distinto, que habrá cosas que no nos gusten leer y por lo tanto no tenemos que leerlas, nada es obligatorio, pero no permitamos que la censura de los libros prohibidos o de la cultura de la cancelación llegue a nuestras librerías y mucho menos a nuestras bibliotecas y a nuestras cabezas. Así que amigos del Halcón Maltés, a leer libros prohibidos, os los recomiendo.